Hola, ¿qué tal? Soy Rocío y hoy vamos a reflexionar sobre el comportamiento de la sociedad en general, pero lo vamos a hacer a través del eneagrama. Entonces, tenemos aquí la pizarra. Vamos a explicar cómo se comporta la sociedad utilizando las neuras de los eneatipos principales, ¿vale? Este vídeo hace mucho tiempo que quería hacerlo, porque estuve reflexionando al respecto y me parecía interesante compartirlo, pero no sabía si se iba a entender, y como estamos viviendo un momento en España en el que se aprecia claramente cómo se comportan las neuras de los distintos eneatipos, ahora sí que creo que se va a entender perfectamente. Entonces vamos a dibujar aquí tenemos aquí el símbolo del eneagrama representando los tres eneatipos principales, porque sabéis que el 9, el 3 y el 6 son las fuerzas principales y el resto de eneatipos son mezclas de estas tres energías, por así decirlo, ¿no? Vamos a empezar por el 3, ¿vale? Al 3 se le da muy bien el arte de la manipulación, ¿vale? Y eso lo hace automáticamente. Entonces, en este grupo encontramos, porque ya sabéis que esto está dividido en las tres triadas, y entonces a este grupito pertenecen el 2 y pertenece el 4. Entonces, ¿qué pasa? Que estos son el grupo de los manipuladores. Utilizan la manipulación, quiero decir, todos pueden utilizar la manipulación, ¿vale? Cualquier eneatipo, pero a estos se les da como de miedo, ¿no? O sea, lo hacen de manera automática. A veces no saben ni siquiera que están manipulando. Yo muchas veces le he preguntado a un eneatipo 2 si es consciente de que en esa situación está manipulando al otro, y a veces ni se dan cuenta, ¿vale? Entonces, no quiere decir que sean malas personas. No tienen por qué hacerlo con ninguna maldad, pero tienden a hacerlo. Por ejemplo, el 2 manipula a través de la seducción, ¿no? Seduce al otro para conseguir de este lo que él quiere, ¿no? Y cada subtipo del 2 pues seduce de una manera distinta, ¿vale? Ahora no me voy a detener a explicarlo así en profundidad, pero esto es lo más importante, ¿vale? Entonces, el 3 manipula a través de la palabra, no tanto a través de la seducción. Utiliza el 3, sobre todo utiliza la palabra. Bueno, entonces luego tenemos a este eneatipo, el 6, que son muy tendentes a obedecer órdenes, es decir, no manipulan tanto, sino que replican lo que el manipulador dice. Quiere decir, no se lo inventan ellos, no lo crean ellos, pero son como replicadores, son como soldados. O sea, si esto fuera, por ejemplo, un ejército, el 3 sería quizá el oficial, ¿no? Y el 6 sería la tropa, ¿no? Es el soldado raso. En una ocasión yo leí un artículo en el que sacaban porcentajes de cuántos eneatipos hay en porcentaje en el mundo de cada uno, y curiosamente 3 había menos que 6, pero los que más había era 9. O sea, 9 es el más abundante de todos, ¿no? Después estaría el 6 y después estaría el 3. Entonces, cuando esta es una relación muy típica, la de el 3 manipulador manipulando al 6. Es algo muy fácil de ver en muchos sitios, muchísimos. Estamos rodeados de esto, porque el 3, como es algo innato,
que a veces ya os digo que no lo hace ni con mala intención, simplemente se le da bien y lo hace. Es como decir, ¡uy, qué mal que el león se coma a la cebra!, ¿no? Pues en realidad no está ni mal ni bien. O sea, el león hace lo que tiene que hacer, que es cazar, ¿no? Y la cebra lo que tiene que hacer es evitar ser cazada, y si es cazada, pues rendirse a ser engullida, ¿no? Es la ley de la naturaleza, es ley de vida, ¿no? Esto, estamos hablando de estereotipos muy exagerados. La gente no es tan polar, ¿no? Y sobre todo si esa persona es consciente de todas estas cosas, que tiene un nivel de conciencia elevado, que se lo ha trabajado, que ha abierto los ojos, pues entonces puede gestionar todo esto fácilmente. Pero esto lo lleva escrito en su mente, lo hace sin darse cuenta, ¿vale? El enatipo 5 y el enatipo 7, que están en el grupo de los mentales, ¿no? Al ser duales, al no ser del 6, pues entonces pueden elegir. Por ejemplo, el 7 puede elegir ser sumiso, obedecer, o puede también convertirse en un manipulador, porque en un curso que voy a hacer próximamente explicaré la energía que tiene cada uno de los eneatipos, y así se entiende mucho más fácil por qué el 7 puede volverse manipulador, porque es dual, tiene energía del 6, la misma que tiene el 6, y también tiene energía del 3. Por lo tanto, puede optar por volverse un manipulador también, o por volverse sumiso y obedecer, ¿vale? Puede optar por las dos cosas. Y el 5 puede optar por obedecer como el 6, o puede optar por ser como el 1, ¿no? Que es terco y decir, pues yo no sigo a nadie y yo hago mi voluntad, ¿no? Sigo mis propias reglas. Bueno, entonces, estos son tan al 100% puros que les cuesta mucho más adoptar otra postura que no sea esa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el 9? Bueno, el 9 tiene lo que llamamos la bisagra, porque el 9 no tiene... El 9 es como la conexión entre los dos. En realidad, los que actúan son el 3 y el 6, y el 9 actúa como o bien de dique de contención entre los dos, o bien de puente para que los dos fluyan libremente dentro del circuito. De este triángulo estamos hablando sobre unos comportamientos, los comportamientos más oscuros que puede tener una sociedad, ¿no? En la que existen los manipuladores, existen los que obedecen a esos manipuladores, el séquito, los súbditos. Pero ¿qué ocurre? Que no tenemos que pensar que los que tienen más poder son los manipuladores, el eneatipo 3. O no el eneatipo 3, quiero decir los que tienen características, los que están utilizando los mecanismos del 3, ¿vale? Los que están utilizando los mecanismos del 3 no son los que tienen más poder en la sociedad. No nos dejemos engañar por eso. Los que tienen más poder de todos son los que están aquí arriba. Estos son los poderosos, ¿vale? Los que pueden realmente cambiar el mundo, ¿no? El flujo de la historia. Estos eneatipos son. Tienen una facilidad más que cualquier otro eneatipo de ser capaces de cambiar el flujo de la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues pueden. El 9, que es el que tiene mayor capacidad de todos, puede actuar de puente entre los dos y permitir que el flujo circule eternamente, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el 9? Actúa como de puente, como de río, y fluir con lo que dice el 6, y lo que dice el 6 es lo que dice el 3, ¿entiendes? Entonces, pues el flujo es eterno porque no hay dique de contención. El 9 se deja llevar, es como que mira para otro lado y entonces no permite que
siga otra vez del 6, conecte con el 3 y así eternamente, ¿no? Entonces siempre habrá, nadie saldrá de aquí. Este es el triángulo de la manipulación, el triángulo del demonio, ¿no? En la que uno manipula y el otro obedece eternamente, ¿no? El 9 es el que puede decir de cortar el flujo, ¿vale? No aportar, porque si la energía no vuelve al 3, que es de donde el 3 obtiene su poder, porque el 3 obtiene su poder del 9. El 9 es el que le da el poder al 3. Suelta unos preceptos que hay que obedecer. El 6 obedece esos preceptos porque ya sabéis que el 6 es un fanático, o puede convertirse en un auténtico fanático y creerse, tragarse el cuento del 3 totalmente. Se lo traga y entonces ¿qué ocurre? Pues que una vez que se lo traga, lo replica una y otra vez y hace creer a todo el mundo que lo que dice el 3 es lo que vale, ¿no? Realmente la auténtica masa, porque como 9 hay más que cualquier otro eneatipo, ellos son los que tienen realmente el poder porque son la mayoría. Entonces, si el 9 acepta, o la gran mayoría, no el 9, la gran mayoría acepta los preceptos que suelta el 6, pues los eneatipos 6 o los que actúan de 6, pues entonces imitará también lo que hace el 6. Lo puede imitar porque el 9 es muy de imitar a lo que hacen, o por inercia repetirlo también, porque no se quiere calentar la cabeza y dice, bueno, pues sí, ¿no? Son los que no cambian nunca, no reflexionan nada, no tienen mucho criterio y entonces pues lo que oyen es lo que acaban haciendo, ¿no? Y entonces pues lo repiten. Y como son tantísimos, pues entonces le dan la fuerza suficiente para que el 3 siga manipulando. ¿Entendéis ahora la cadena? El 3 manipula, el 6 se convence de esa manipulación porque es el más dado a ser manipulado, y entonces pues obedecen tal, y entonces es 9 que no tiene mucha capacidad no tiene como ganas de calentarse mucho la cabeza, ¿no? Pues se lo traga todo, ¿no? Le da igual todo y entonces lo repite y pum pam pim y vuelve otra vez el poder al 3, porque el que le da el poder al 3 es el 9, ¿vale? Ok, bueno, pues entonces ¿qué pasa? Que si el 9 despierta de su pereza, ¿no? Y dice, no me trago lo que me estáis contando y yo voy a tener mi propio criterio y voy a obrar según mi propia voluntad. Entonces corta el flujo de la manipulación, ¿no? Y entonces ya al cortar el flujo, al no tragar con los preceptos que le dice el 6, pues entonces va perdiendo su poder poco a poco. Pero ¿qué pasa? Que el 3, como tiene la capacidad camaleónica de cambiar de discurso, pues entonces va a aplicar otro discurso diferente. Entonces nuevamente el 6 se tragará ese discurso nuevo y entonces el 9 tendrá que plantearse otra vez si este discurso nuevo tiene sentido o no tiene sentido. Entonces el 9 tiene que ser una persona despierta, tienes que estar atento a los discursos para ver si se lo traga o no. Entonces, y permitir que fluya o no, o poner un dique, ¿vale? Porque el 9 tiene ese poder, es el más poderoso de todos, ¿vale? Y entonces, en esta historia, en este dibujo, el 8 y el 1, ¿qué misión tienen, no? Porque el 8 y el 1 son tan poderosos, bueno, no tanto, ¿no? No tanto, pero son muy poderosos. Son los que, después del 9, son los más poderosos, el 8 y el 1. El 8 y el 1 son los líderes natos. O sea, encima de un 3 siempre hay un 8, hay un 9 o hay un 1. Siempre, 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 siempre. Porque el 3 por sí solo no tiene tanto poder. O sea, el 3 es un replicador de algo. Él quiere ganar el poder que tienen estos de aquí porque no lo tiene de manera natural. Estos han nacido con una capacidad de liderazgo que no tienen que conseguirla, la tienen ya de por sí. Y el 3 no, el tiene
que ganársela un poco, ¿no? Entonces siempre el 3 tiende a imitar a los grandes, ¿no? Que son estos de aquí. Pero tenemos que tener claro que el eneatipo 9 no tiene por qué acceder al poder, a ser visto, ¿no?, por toda la sociedad para ostentar ese poder, porque el 9 está como en todas partes. El 9, al ser el eneatipo más abundante en la sociedad, está en todas partes. La sociedad, como es mayoritaria en número, los ciudadanos de a pie, pues entonces son los que tienen más poder. A lo mejor no de manera individual, pero sí por número. El poder supremo no está en unas pocas personas, sino que está en toda la masa, ¿entendéis? Una sola persona no puede ejercer mucha presión, pero muchísimas personas sí. ¿Dónde radica el poder del 9? Que es capaz de permitir parar si todos se pusieran de acuerdo. Si toda la masa se pusiera de acuerdo, si todas las personas se pusieran de acuerdo, ejercerían muchísimo más poder y podrían terminar con las estrategias manipulativas que van en perjuicio de la convivencia, ¿no? O sea, cuando algo va en perjuicio de la convivencia, es cuando hay que plantearse si merece la pena seguir con esas estrategias o no. Y el 9 es el único que es capaz de hacerlo. La estrategia, por ejemplo, en mi caso del 5, yo que tengo una capacidad de liderazgo nula, pues entonces lo que tengo que hacer es mirar el triángulo del demonio desde fuera y pararlo de alguna forma, ¿no? O, pues eso, intentando que la gente abra los ojos y pare. O, por ejemplo, ayudar a líderes que a mí me parezcan coherentes. Por ejemplo, hay muchos que yo veo que son muy coherentes y a mí me convencen bastante. Todos estos tienen un poder muy grande, pero tienen un poder limitado, porque el mayor poder de todos lo tiene el 9. Los eneatipo 9, que son, pues también, por ejemplo, hay muchos votantes que son eneatipo 9, que se dedican a decir, bueno, pues yo como he votado toda la vida a este partido, voy a seguir votándolo, ¿no? Y aunque le digan que el jefe de ese partido se dedica a patear bebés y beberse su sangre, pues seguirán votando al mismo partido porque es lo que han hecho toda la vida, porque como no tienen criterio, tienen mucha pereza a la hora de reflexionar, no tienen, pues entonces hacen lo mismo que hacen siempre. ¿Y qué es? Pues no cortar el flujo. O sea, no cortan el flujo, entonces siguen aquí perpetuando la cadena de manipulación. Por ejemplo, Pedro Sánchez, que es evidentemente un manipulador nato, y sobre todo lo vemos con esa carta que ha mandado, que es una carta totalmente manipulativa, ¿no? ¿Y quién se ha creído esa carta? Pues todos los 6, porque cada uno tiene una función, y esto es quizá la peor, el lado más oscuro de la neura de cada eneatipo, el lado más oscuro, ¿no? El eneatipo, la neura de cada eneatipo se activa cuando hay un daño potencial, ¿no? Entonces, si la sociedad viviera en paz y en armonía, no creo que se diera este triángulo del infierno, ¿no? O sea, solo se da en casos en los que la sociedad está enferma. Esta es mi opinión, ¿vale? Es una reflexión que quería exponer para que vosotros penséis si esto es lo deseable o realmente esto solo se da cuando existe una sociedad enferma, y cuando existe una sociedad sana, equilibrada, armoniosa, esto no se tendría por qué dar. Eso es mi pregunta que os hago a vosotros. ¿Qué opináis sobre esto? Porque esto es lo que suele pasar, así es como funciona la sociedad, y la gente cree que esta es la vida, que esta es lo normal, pero en realidad, cuando lo ves desde fuera, te das cuenta de que esto es un círculo, ¿no? Un triángulo muy pernicioso, ¿no? Quería dejaros esta reflexión para que me deis vuestra opinión, me dejéis en comentarios
Espero que nadie se haya sentido ofendido. Esto es solo... no estoy describiendo a las personas de estos eneatipos, solo estoy diciendo que su configuración mental, esa neurosis que salta en momentos de crisis, ¿no? Pues puede generar estos comportamientos, ¿no? Y que afectan al final a toda una sociedad, ¿vale? Bueno, pues gracias por haberme escuchado hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.